Bienvenidas y bienvenidos a Alguien me escucha, relatos en disputa que construyen territorio. El día de hoy estaremos hablando sobre la Mesa Ciudadana del Víbora del Rock, contando cómo fue todo el proceso del surgimiento del festival y la experiencia misma de ser rockeros en el municipio. Además conversaremos sobre todo el proceso de evolución del festival, pasando como hitos como el primer festival realizado por 3 días, la primera vez que salió al parque, y finalmente narraremos lo sucedido en el año 2025 en relación con la disputa que se dio por la realización del festival en el parque principal durante los 3 días del evento. Este capítulo de podcast busca ser cercano y estará rodeado de anécdotas y recuerdos de los fundadores de la Mesa Ciudadana. Se trata de una conversación entre amigos que estarán compartiendo con ustedes su trasegar en la construcción de este festival y en su experiencia de vida como rockeros en el municipio. Para esta conversación nos acompañan Elber Said Giraldo, Freddy Alzate y Walter Hernández, miembros fundadores del festival Víbora del Rock y de la Mesa Ciudadana. Empecemos. En esta primera parte conversaremos y escucharemos sus experiencias en relación con su vida como rockeros en el municipio, la estigmatización de la que fueron objeto y las formas como habitaron un territorio que los veía como bichos raros. No, pero lo que pasa es que, a ver, de referencia, yo hablar de inicios del rock del Carmen de Orata, no soy por la edad, ¿cierto? Yo tengo contexto del año 91 para acá, que empecé yo como a tener una idea de qué era el rock y qué era la salsa. Gracias a un bar que hay abajo de mi casa que se llamaba Asta, que colocaban metal, pues, o rock y salsa, pero ponían rock suave y metal. Ahí empecé yo pues como a tocar y a empezar a ver gente, pero básicamente es que aquí en la mesa tenemos a un man que hacía parte de la época que es Freddy, que es mucho más fácil. Alfred, Ya me dijeron viejo, ¿sí ves? ¿Cómo es ese surgimiento? ¿Cómo era esa movida del rock? No, pero es que pues yo no soy el primer rockero pues del Carmen, No. ni por puta, ¿cierto? Habían rockeros en ese momento, ¿cierto? Estaba Varo, estaba Minchu, Ivancho, había gente, ¿cierto? Camber, ¿cierto? Yo me acerco al rock sobre todo por Camber, por el lado de Camber y con el grupo de teatro y todo ese asunto y las bandas sonoras que en las obras metíamos eran todas Prince, de Pink Floyd, Michael Jackson, todo el Kiss, ¿cierto? Entonces, eso, y entonces, pásame eso, no, hay una emisora, ¿usted dónde grabó eso? Hay una emisora en la radio, tal, que ponen esa música. Entonces uno se iba a buscar allá y cogía la grabadora y grababa sus casetos, ¿cierto? Y tenía un montón de cassettes de grabaciones de radio, de emisora, hasta con las intros y las cosas de la radio, pues y todo eso, que no le dejaban a uno la canción completica, entonces la mochaban y toda la cosa, eso era muy aburrido, pero bueno. Pero aquí rockeros sabían pues desde antes, yo empecé a escuchar rock pues por ahí en el 87, 86, 87, y rock muy suave pues, lo más popular. Ahí había gente pues, estaba, como decía ahora, Michu, Ar y todos estos manes que escuchaban música. ¿Qué más había ahí? Pues ya nosotros nos empezamos desde teatro como a interesar en eso, varios, no solo yo, sino que estaba Diego Metal, estaba Argiro también por ahí, Moresco, Chiva, ¿cierto? Entonces Chiva y yo nos empeliculamos más con el asunto y nos pusimos a que montemos una banda y que la vamos a llamar Terremoto y que no sé qué, y que, entonces, que usted toca la batería y que usted toca la guitarra, y entonces bueno, con esa idea y estábamos muy pelados. Y bueno, ¿y cómo hacemos una batería? No, pues, ¿qué hacemos? No, pues robémonos las canecas de basura que hay en los postes que eran del Banco de Bogotá y tratemos de armar una batería con eso, porque ¿cómo más? ¿Cierto? Entonces intentamos con eso, armamos unos tarros ahí, nos poníamos en la casa de ese mambulla, después llegaba el papá de Felipe Loco y nos estallaba un trabuco, nos regañaba, bueno, pasaba cantidad de cosas. Eh, y hacíamos parches, ¿sí? Nos parchábamos mucho en el parque y salíamos a andar. En estos días nomás estaba acordándome, por ejemplo, los sábados, nosotros nos encontramos todos los sábados a las 10 de la mañana en el parque, un combo como de 10, y comprábamos dos frascos de alcohol antiséptico y hacíamos el famoso chamber, porque ya nos había llegado información de eso. Entonces armamos el chamber y nos íbamos para Aguas Claras, que teníamos por allá un montecito donde nos metíamos allá al lado de una quebrada, tirábamos charco y todo, y nos emborrachamos ahí y escuchamos todo el tiempo música. O sea, llevábamos punk metal, de todo, y escuchábamos música allá. Y después nos veníamos al pueblo a las 6 de la tarde, locos, y nos sentamos en el parque a armar escándalo, ¿cierto? Ah, había otro man, Oscar, el Cabezón. Murió, ¿no? No, no se man debe estar por ahí. Cabezón.
No, No, no. nosotros que le decíamos cabezón. Otro cabezón. El primer cabezón para nosotros, pues. Y bueno, dentro de eso pasaban muchas cosas, ¿cierto? Porque nosotros empezamos a ver los videos en Teleantioquia cuando estaba Musinet. Y veíamos los rockeros, los glam, entonces vistámonos de esa manera y cómo lo hacemos con la ropa, entonces cogíamos vinilos y pintábamos la letra, la sepultura lo pintábamos en el pantalón y en la camisa y armamos una chaqueta pintada, vuelta con taches, con cosas, y ahí empezaron ya a señalarnos, ¿cierto? Estos son ya los raritos y a estigmatizar, ahí empieza todo ese asunto, ¿cierto? Empiezan a mirarnos feo, la policía a perseguirnos, porque la policía nos perseguía, nosotros le decíamos la bolita, y estábamos parchados en cualquier lugar y ¡ay, viene la bolita, corran! Entonces tocaba abrirse y volverse a encontrar, que nos perseguían, poníamos, por ejemplo, cadenas de motos y todo eso, que imitando las correas de los glam y todo eso, y de los trash, y bueno, salíamos con unas pintas y nos perseguían, habían, por ejemplo, manes pillos, inclusive del pueblo, que entre ellos estaban el que hablamos ahora, que mataron, Sandro, que era otro man, que era un pillo también, nos perseguían, Topolo, nos perseguían para cascarnos porque teníamos las pintas y porque estábamos dando mucho visaje y nosotros con visaje y nosotros estábamos en el parche, ¿cierto? Entonces era como, ahí empieza la estigmatización Pero no, pero ya haciendo todo el contexto y por cuando me preguntaste referente a qué hablar y le decía yo que era Brey, era porque pues en la época en que yo ya empecé a salir a la calle, que era ya un pelado pues de 10, 11 años que lo mandaban a uno los domingos a caminar, uno tenía la posibilidad de ver a Freddy sentado en la banca del parque, que generaba pues esa disruptiva visual, era ver un man sentado en una banca del parque con otros dos manes de negro, tomando cualquier maricada y con cadenas, siempre negro. De hecho, los más metaleros visualmente que yo llegué a ver, o rockeros en esa época, te estaba hablando del año 93, 94, era Freddy. Porque... Pero que yo tengo el contexto ya, que ahí fue donde, digamos, ya se veía gente diferente. Hay que aclarar que el bar que del que yo hablaba y donde yo conocí es la de Mincho. Mincho es el esposo de mi hermana, ¿cierto? Entonces, de Orlando Valencia. Entonces, es por eso que, claro, yo ahí ya tenía como el contexto de la música, en todos los sonidos, teniendo que mi hermano también era muy, muy rockero, pues mi hermano tenía mucha música, llevaba un cassette de todo, Sí. y escuchaba con mi hermano. Desde ahí, por ejemplo, yo tuve conocimiento del rock desde muy niño, con los Beatles, weón. Yo escuché los Beatles desde los 9 años. Entonces, digamos que yo tuve mucho contexto, pero visualmente empezamos a entender, o entendí yo que había el rock, fue en la calle del Carmen, viendo unos manes vestidos de negro. A ver, estamos hablando de estigmatización y esas cosas y de los medios un poco. Me estaba acordando de una anécdota también, porque antes, mucho antes, nosotros nos íbamos con la grabadora con Diego Metal y nos metíamos al cementerio. Así todos tasánicos, pues, y nos metíamos al cementerio a escuchar música. Y en ese tiempo estaba el Pedro Luis con su Carmelitano, y claro, eso se dieron cuenta y los medios empezaron Y salieron a en el puntillazo. en el puntillazo a Claro, satanizar que la esa cosa, era- ¿cierto? Y nosotros, pues lo único que hacíamos, nosotros ni entendíamos de ritos satánicos, ni íbamos a matar gatos, ni nada de eso, sino que íbamos a escuchar música porque nos sentíamos allá tranquilos, y una vez nos cayó la poli y nos tocó salir corriendo varias veces de allá, ¿cierto? Entonces, ahí es donde los medios entran sin conocer la historia, sin saber qué es lo que pasa, a decir lo que ellos creen que pasa. Como lo podemos ver, la experiencia de asumir una identidad diversa, una estética que de alguna manera rompe con el modelo hegemónico, tuvo como resultado discriminación por diferentes actores. En este caso, pillos, vecinos y vecinas y fuerza pública se encontraron en un mismo punto: la estigmatización a este grupo de jóvenes que solo buscaban una forma, a través de la música, para manifestar su inconformidad, de romper con los cánones morales y de hacer crítica social y política ante una inconformidad producto de tanta desigualdad y violencia que ocurría en el país. Ahora, pasamos a conversar sobre la creación de las primeras experiencias de conciertos y espacios de presentación de música en vivo, una forma de buscar que esta expresión artística tuviera un lugar en el espacio público y lograr ese reconocimiento ante la diversidad, a pesar de todos los retos, discriminaciones y amenazas que sufrieron por este hecho. Aquí los dejamos con Walter Hernández, quien nos sigue contando. Pero antes de llegar al parque, que es 97, Ujú. en 95 entró esta banda, porque pues el contexto que me da a mí Hugo, el Sapo, es que en 95 hacen un toque en el Bueno. Fray Julio Tomón Betancourt, en el cumpleaños de Fray Julio, ¿cierto? Y que allá, pues, no sé cuál es el incidente con la bandera, contame ese. El de la bandera fue en el parque. Ah, fue en el parque. Porque el contexto ya del parque, yo no sé si hay corregirme ahí, la historia que me selló, es que ellos salen un 31 de octubre, montan sus cosas y no le piden permiso a nadie, en el 97. Y montan allá, los sapos tenían pues tenían equipos, la consola, los parlantes en ese entonces, y montan y empiezan a tocar. Y les cae la policía y les dice, eso no es música para niños, ustedes no tienen por qué estar tocando aquí. Y los hacen bajar del toque. Y es ahí donde queman la bandera.
Ah, ahí en ese toque queman la bandera, ahí en medio de la, Mm. no hay de la resolución, en medio de la revolución. Mm. Luego ellos, por medio de un derecho de petición, o no sé en qué contexto es una alcaldía, les dan el permiso para ejecutar el concierto, como a los 15 o 20 días después de ese 31 de octubre. Que era una semana de la juventud. Eso Sí. ya habían empezado a traer ese formato de semanas de la juventud y ahí es A donde ellos salen. continuación escucharemos a Hugo Arbeláez, más conocido como El Sapo, quien nos cuenta cómo vivió ese concierto en el parque y un hecho de violencia que da cuenta del contexto social de la época. Y en el 97 fue que nos bajaron de la tarima un 31 de octubre. Ahí estaba el papá de Matayeguas, el Maína, trabajando en la alcaldía. Y nos bajaron que porque eso no era música para niños, que porque era música satánica. Y nos bajaron de la tarima, sí señor. Luego mandamos una carta, no sé si fue una tutela o qué, y les tocó reponernos el concierto. Ahí fue donde hicimos el concierto en el parque al frente de la iglesia, que después de tocar Me Vale, que la pidió Chichimoco, después de Me Vale mataron a Chichimoco. Nosotros habíamos terminado de tocar y sonaron los tiros. El Versailles Giraldo nos sigue contando. Y lo mismo, empecé ya a vestirme de negro, ya empezamos a escuchar heavy metal, las rimas de negro, y ya empezaron a decirle a mi mamá que el hijo suyo qué, que ese hijo suyo qué hacía, que porque a toda hora estaba de negro, que a toda hora estaba en esa esquina escuchando música, y empezó el tema de estigmatización. En un momento ya, digamos que, pues es que el tema de la recrudencia de la violencia, es como decía ahora, siempre se fue, pero digamos que se recrudeció entre los 2001, 2002 se recrudeció, pero ya en el 2002 se lo empezaron a mirar raro, güey. En el 2002 fue el más pesado que Sí. mandaban a mutilar a más de uno. Claro, y ahí en esa época la gente andaba con la idea de que hay que mutilarse. Yo pues andaba de gorra, como estaba pidiendo el pelo, yo me tenía con la gorra y metida, entonces no había tanto lío, pero ya uno empezaba a salir pues a la calle a sentir la estigmatización, ni siquiera mismo de los entes paramilitares del Estado, sino la misma gente, huevón. O sea, sí era la misma gente. A mi mamá todas las visitas le llegaban a decirle que yo era más satánico, que yo mataba gatos, que yo mataba niños. Y que eso era lo que hacía, y mi mamá le cagaba en la risa, pero mi mamá es un parche para eso. Entonces, mi mamá antes las insultaba, les decía, ustedes no conocen a mis hijos, pues si están allá es porque yo quiero y escuchan lo que quieren escuchar, pero desde ahí ya se empezaba la estigmatización y se recrudece fuertemente. Claro, a Sergio Rodríguez lo hizo mutilar. A él se llenó de paranoia, Pero es Más que de uno la historia, que llegaban y dijeron, no, en el parque están mutilados a no sé cuánto, y eso fue puro cuento. Que unos que tenían aritos les los arrancaron. Y que la se cosa- llenaron mucho de eso fue paranoia, cuento. la paranoia, y era una paranoia muy fácil de creer, weón, pues habían muertos todos los días, 2 y 3, eso, nadie quería ensayar si era verdad o no. Entonces, ahí se empieza a dar. Marica, no, lo otro que lo hacíamos, lo que hacía uno de pelado era, yo me acuerdo que yo me la pasaba en un lugar de videojuegos hasta que nos dejaban. Y ya como para poder salir a hacer alguna cosa nos metíamos a confiar, a las a escalitas. las escalitas de confiar. Y ahí nos íbamos a escuchar música, Mm. huevón, y tranquilos, pues parches muy tranquilos, pero siempre pues con ese miedo. Ahí uno, como le venía diciendo yo, ya ahí empezamos a sentir pues como el miedo, ya se sentía el miedo. No, y pues, a donde Chiva no se metieron. O sea, a Chiva llegaron y se le metieron en la camioneta, abrieron la puerta de la finca porque la puerta permanecía abierta. Ese día no estábamos nosotros, pues él estaba con la mujer y la hija allá. Abrieron la puerta, entraron hasta la casa, porque entraron la camioneta hasta allá y le dijeron, usted, no sé qué, que hace parchecitos con esos de la Casa de la Cultura, esa vaina se acabó aquí, si no venimos y los quebramos a todos. Entonces ahí cogió ya una vaina jodida que hasta ya Javier se azaró, todos nos azaramos y bueno, eso fue, inclusive nombraron a Javier y dieron esas fiestas que hacen los de la Casa de la Cultural arriba en la casa de donde era Farsantes y toda esa cosita, esa vaina se acabó aquí porque también esos manes, o sea, esos manes llegaron a intimidar con toda y nos conocían a todos. Claro. Pero en ningún momento nos dijeron, no, o sea, a mí nunca me frentearon, ¿cierto? Nunca los vi de frente, no sabía que estaban ahí. Nosotros nos íbamos para visitas culturales y llegaban y hacían 2, 3 tiros y recoge equipos, váyase, y se montaba uno en el carro, en un camioncito, y ellos lo sacaban a uno de la vereda. Nosotros nos tocó en la madera justamente eso mismo. En la madera, La- en un videoconcierto, 3 tiros al aire, tocó apagar equipos y... recoja pantalla las carreras. Sí, pero en ese contexto pasa que se genera el run en el pueblo, o sea, un secreto a voces donde dijeron hay que motilarse, o sea, tienen que Ujú. motilarse, peludo quedamos, peludo que Y quebramos. muchos se mutilaron, No, pues, muchísimos amigos se mutilaron. Yo no me Sergio motilé, Luis Carlos no me Rodríguez, motiló. Julián Nos van a matar. Colino se mutiló. Oh, bueno, es que hace tantos años, todos se El hijo del mutilaron. profesor del Caico. ¿cómo? Todos se mutilaron, todo el que tenía el pelo largo se mutilaba, hijo de No, puta. yo no, ni Freddy Nosotros tampoco. Y yo tampoco me motilé. Lo que pasa es que yo no lo tenía tan largo, porque siempre fui un crespo, el hijo de puta, pero claro, huevón, yo no me motilé, pero mantenía con gorra. Y es- Me quitaba la gorra, Palacio ¿no? también se tuvo, Sí. weón. Claro, Oscar se rapó, pero uno mantenía con gorra. Es Tampoco que era Oscar que se la llegó, yo me quitara acuerdo que uno, Palacio llegó a la casa mía pálido.
Marica, y pálido, weón, me tengo que motilar, vea, Checho ya se motiló. Voy yo porque nos para esta noche que yo, weón, no me que no va a pasar nada. El Carmen de Viboral fue uno de los muchos territorios en los que se expresó la dinámica del conflicto armado. Paramilitares, guerrilla y fuerza pública se disputaban el control del territorio y con ello sus sistemas de valores impuestos a sangre y fuego. El cabello largo, la música rock, las estéticas diversas fueron estigmatizadas y señaladas como indeseables, lo que llevó a que fueran objeto de amenazas. Estas amenazas, que en un principio eran solo de oídas, se transformaron en una acción directa con el propósito de evitar la realización de un concierto, proponiéndose ocultar y eliminar las diferencias del espacio público. En este contexto surge el Viboral Rock, como una forma de resistir a la violencia de los armados a través del arte. El Versailles Giraldo nos sigue contando. Por allá en el año 2003, 2004, ¿sí es 2003, 2004, hay que aclarar que toda la Casa de la Cultura se va para Harvard, pues cierto. Sí, todo Todo, eso. todo eso está allá. Los Para que avances. Harvard era todos los que pensábamos distinto o no o pensábamos, pues no sé si distinto, que no teníamos los gustos que escucha raritos. todo el mundo. Lo que escucha todo el mundo no lo escuchábamos. Entonces allá estaban todos, weón. Entonces estaba, digamos, Freddy, Campbell, estaba vos, estaban las muchachas, y estábamos los Korn, ya que estaban en el bar, ya no nos sentábamos en el parque porque no nos sentíamos ahí duros, entonces ya nos íbamos para el bar a sentarnos al frente. Entonces todos estábamos ahí, y en esa época, por allá en el 2003, a un man, al pato, Osvaldo Osorio, entonces sí es Osorio, pues, se antoja con Ivancho, creo que también, o con alguien más, de hacer un concierto en el Polideportivo. Iban a hacer un concierto en el 2003, yo también tengo la boleta de ese concierto. Pero Yo la se hizo. compré. Ese concierto en el año 2003, pues después de que ya aquí nosotros teníamos esa cultura de conciertos, no lo dejan hacer por amenazas literalmente a ellos. A ellos los llamaron a amenazarlos. A Osvaldo sí lo llamaron a amenazarlo, que ese concierto no se hacía, que si no les iban a dar plomo como un hijo de puta, y el concierto no se hace. Ese concierto, claro, marica, ese concierto no se hace en el 2003, yo tengo la boleta, tal cual ahí dice. ¿Y qué bandas venían? Venían una banda, la banda de Osvaldo que tenía en Río Negro, que la traía para acá, que se llamaba Tendencia. Y otras bandas, entre esas estaban varias. No se hace el concierto, hasta el sábado, eso era un sábado, hasta el sábado fue que dijeron, no, esto no se va a hacer. Ahí ya empezamos a sentir, fue puta, ya no solo ya esto dejó de estar en la calle, sino que también ya nos tocaron a nosotros. Y ahí ese concierto no se hace. Y digamos que seguimos pues con la idea de la música, ¿cierto? Porque seguían todo el mundo en los bares, y en el bar es donde resurge la idea de la chimba. Ya se va Javier del Instituto de Cultura, y ya queda en el Instituto de Cultura Camber, ¿cierto? Como director, y está Freddy también ahí, y estás vos. Entonces desde ahí ya una vez Camber me dice, venga, por idea de que le lavó el cerebro, que era el que más le gustaba el metal, venga, hagamos un concierto. Miremos a ver cómo le vamos a trabajar el concierto, porque pues aquí, marica, ¿cómo nos van a dejar hacer conciertos? Pues tenemos que volver a hacerlo. Yo me acuerdo que eso lo hablamos una vez en el bar. Nosotros hacíamos mucho acá, era conciertos, pero ahí en la Casa de la Cultura con Piti, ¿se acuerdan? Ah, sí, con la sal, con la niez. La niez. Eso se hacían esos conciertos pues encerrados, y que también eran covers, era mucho de covers, hay mucho. Pues. Y ya entonces nos estamos esa idea, estos maricas, me dicen, venga, hagamos un concierto. Aquí nos encontramos. Perseo. Los de Perseo. Los de Perseo, pero no eran Perseo, eran las Perseo. Sí, No, la eso sal, no sí. era- Entonces, Campbell nos dice, venga, hagamos un concierto, nos sentamos con Freddy, que iba mucho al bar, y pues yo que estaba ahí, empezamos a maquinar la idea de hacer un festival en el municipio donde se llamara, pues ya ahí donde nace Viboral Rock, pero más con el apoyo de la institución, ¿cierto? Desde la institucionalidad, porque nosotros ya veníamos haciendo conciertos, ya habíamos visto que los conciertos lo habíamos hecho alguna vez solos, pero ya nos habían dicho, venga, es que les quebramos el culo si hacen eso, entonces lo único que buscamos, venga, desde la institución podemos salir. Ahí surgió Viboral Rock en 2005. Sí, Después de todo eso, concierto ¿cómo como se- tal se empieza a estar en el 2005. No, el primer Viboral Rock fue 2005. No, Se no, sí, empieza a sí, estar en 2004, Exacto. cuando ocurren los acercamientos, cuando no dejan hacer más conciertos. Digamos que el único concierto grande fue, para mí, 2002, vos no das un contexto y me dices que es 2001. Para mí, 2002, 2004, que no dejan hacer el concierto, 2005 aparece Viboral Rock ya apoyado por el Plan Municipal de Cultura. Pero más que apoyado por el dentro del plan contexto. era más por la intención de la institución. Claro, O sea, pero es que el Plan Municipal de Cultura, digamos que Bueno, sí, sí. afinca un nombre, un evento, le da unas patas y dice, en 10 años tenemos que ver esto así, debemos construirlo. Ajá. No, pero primero contemos que el primer festival se realizó entonces solamente en el centro de convenciones. Y de ahí para allá se decidió trasladar todo para el Instituto de Cultura, Por cuestiones técnicas. porque no es un espacio adecuado el centro de convenciones para realizar ese tipo de eventos. En el 2005. Ah, Sí.
En el 2005, Freddy se va al 2006 por la finalidad de utilizar el centro de convenciones era que teníamos un espacio muy nuevo, que no se le daba pues mucho uso, y pues también se pensaba por los temas climáticos, teniendo un espacio funcional Cerrado. que en teoría cerrado, sabíamos, para la época pues se tenía la idea que el sonido era difícil, pero pues no sabíamos que era de esa dimensión de difícil. Sin embargo, se jugó los 2 días de ¿Fueron 2 festival, días? sí, claro. Ah, 2 días, un día de metal y un día de rock, Y durante el día se hizo jornada una académica académica, y feria. que para esa época logramos traer a Elke Ramírez, el vocalista de Elke. Y la puesta en Vibra Rock siempre puede ser una jornada académica alrededor del rock. Sí, Exactamente. claro, ese fue el apellido desde un principio que le puso bandas y cultura rock, que digamos dentro de lo de que es cultura rock estaría la jornada académica y la formación alrededor del rock. Entra, ya llegamos al otro punto álgido, que es otro hito, que es la salida al parque principal de uno de los 3 días del festival. Ah, pero espere, en 2006 ya eran 3 días. Wow. Los 3 días no se hacen sino hasta el año 2011, que ya ahí cambia, después de hacerse el tema de cada 2 años, ¿cierto? Pasa el 2008 no se hace, 2009, 2008 no se hace, 2009 se hace un festival en un solo día, En un donde diciembre. se juntan en diciembre todos los géneros, Ese fue el que hizo Sandra. que hizo la directora del momento, pues Sandra, Para Giraldo. que fue pues en la parte de atrás, y en ese momento se evidenció un gran problema con los temas sanitarios, y de ahí se sale pues empezó a pensar que ahí el tema estaba complicado, porque los baños no les daba el aguante total. Bueno, vamos. Para redondear la idea mía, entonces ahí salen, pasamos a un festival de un solo día y vuelve, como con el tema de la bienalidad, cambia de director, llega el señor Daniel Martínez, No, con el Rojas. Daniel Rojas, y Daniel Rojas dice, venga, volvemos a retomar el festival, porque pues bajó con el tema de los 2 años y se hace un lanzamiento nuevamente en el 2011 para hacerlo en el 2012. Ajá. Que el lanzamiento hizo en la sala, ese fue el que se hizo en la El sala. lanzamiento se hace en la sala, pero también se hace un solo día con Equimosis atrás, en el 2011 en diciembre. Sí. Pero ya en el 2012 se retoman los 3 días, pero sigue siendo la parte de atrás del instituto. Listo. Y llegamos a 2016, donde también uno de los alcaldes quería impulsar el festival. Y dijo, vámonos un día para el parque. Y todo también con gestión de María Eugenia pues, García, Exacto. que le Por- mete la ficha también. Por a eso que yo se- siempre, o en la parte inicial de esta charla, los que le planteaba era que es que sí depende mucho de la intención del alcalde de turno. Como un alcalde que no le interesó, por ser tan camandulero, lo quiso volver, nos mandó a la bienalidad a los 2 años, llegó otro alcalde que le dijo, venga, yo no soy tan camandulero, o si soy camandulero, soy con mente abierta, venga, pensemos en sacar un día, a dejar de estar allá escondidos y salir al parque. Ahí ya nos empiezan a tomar en cuenta y como lo decía Freddy, con esa salida al parque, lo más importante para la mesa fue, vamos a pensar qué es lo que va a salir al parque. O sea, ustedes como mesa, que tienen conocimiento, han venido trabajando con el festival, ¿qué creen que debemos llevar al parque? Y es aquí que es muy importante, o por lo menos siento yo que es importante, la mesa en ese momento decía, venga, venimos de un pueblo demasiado conservador, un pueblo estigmatizado por toda la violencia que tenemos, dar a conocer el sonido que tenemos, que son pesados y son sonidos que no conoce, que la gente no está habituada a escuchar, pues entonces empecemos a tratar de tener sonidos más comerciales, más tranquilos, para evitar esa estigmatización y ese, para mí, no es la palabra, ese señalamiento público. Entonces ahí, digamos que la dirección nos dio esa facultad a nosotros como mesa de generar una parrilla de sonido que buscara ser amena con la intención de que el parque municipal fuera agradable para toda la comunidad, entendiendo que nos interesaba no generar resistencia y que tuviera un buen... Lo que dice Herbert es importante, ¿cierto? Como Maru con el asunto de la mesa da como un peso, le da peso a la mesa, le da ¿qué? ¿Cómo se puede decir? Como poder de decisión inclusive De participación. y de ¿no? participación ciudadana, le da como ese campo, pues, y cree en la mesa. Entonces, eso fue como importante en el asunto de tomar decisiones en qué bandas van, cómo son el reglamento, cómo es los parámetros para el concurso, para la convocatoria. Entonces, ella le da como buen espacio a la mesa y apoya a la mesa en las decisiones que se toman, ¿cierto? Empezamos también a tomar decisiones referente a qué tipo de bandas elegimos, cómo las elegimos. Hay un presupuesto muy público y saber cuánto se va a invertir. Nos dicen, había una manera muy interesante que se perdió con este director y que se está tratando de volver a tomar, y es saber con claridad cómo se gasta el dinero. Es decir, ahí tenemos 50 millones de pesos para bandas, ¿cómo los vamos a invertir? Que el año pasado pues perdimos un poco
ese derecho que teníamos como mesa y que hizo que nosotros nos activáramos mucho más fuertes este año con el tema de solicitar y conocer los rubros presupuestales. Es importante porque Eso es clave porque, eso es pues, clave. porque pues, si usted sabe con qué cuenta, sabe hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. Eso tiene que ser, pues eso es clave en ese ejercicio de la transparencia y en el ejercicio de saber hasta dónde podemos llegar y cuál puede ser el alcance del festival en un momento, porque si usted no tiene conciencia de eso, está perdido, está Sí, perdido. pero teniendo en cuenta que la mesa no era ordenador de recursos ni decía cuánto se No, gastaba, no. sino que era el instituto el que decía, muchachos, tenemos una bolsa, disponemos de esto Claro, para las bandas. hay esto, con eso vamos a trabajar yo. Y es así, yo puedo conseguir otro poquito más y miramos cómo podemos. Ahí, hablemos un poquito ahí, porque ya estamos hablando de la mesa mucho en estos años, porque siguen 3 años que para mí son también muy bacanos, pero yo quiero que hablemos de la mesa, los integrantes de la mesa, ¿cómo es ese reglamento? ¿Quiénes son los que hacen parte de la mesa y quiénes pueden ser? No, bueno, la mesa pues básicamente la mesa, digamos que nos amparamos al derecho que tiene todo ciudadano colombiano en hacer control y veeduría al recurso público. Y desde ese principio o desde esa norma que existe dentro de la Constitución política, pues cualquier ciudadano, habitante del municipio del Carmen de Ural o no habitante puede hacer parte de la mesa ciudadana. ¿Qué requisito? Tener mayoría de edad, ser mayor de 18 años para tomar decisiones que se hacen dentro de esta mesa ciudadana. ¿Por qué? Porque tocamos recursos públicos, básicamente. A través de los tiempos ha sido una mesa inicial muy con poca gente, Una misa. Una mesa. una mesa con poca gente, pero cada vez se va nutriendo más, cada vez abrimos convocatorias, año a año se abren convocatorias invitando a la ciudadanía y cada vez resulta un poco más de gente. Bueno, y ahí como para contarles a ir, la mesa no pueden hacer parte integrantes de bandas que se presenten en la convocatoria local. Eso es muy importante porque consideramos que si usted ya hace parte de un contrato con el Instituto de Cultura, sí, sea que usted es una banda local, se presenta a convocatoria y pasa, ya está haciendo un contrato con el Instituto de Cultura. Entonces está irrumpiendo también su labor de Cierre presta para veeduría. malentendidos. Exacto, la mesa siempre ha pensado en la imparcialidad, no nos ha gustado que se generen comentarios de ayudas y de todo tipo de cosas, no solo lo pensábamos así, sino también la mesa lo hablaba con el comité y se logró muchos años, a excepción de este director, pues que así como en retroceso con el dinero, también hizo un retroceso con las decisiones, donde de manera, siento yo, un poco arbitraria, sin tener en cuenta la decisión de la mesa. Entonces, perdimos un poco el tema de esa imparcialidad, ¿cierto? De ser imparciales y este director nos empieza a tomar decisiones con los mismos músicos que sonaban en el festival, y no solo con los músicos, sino contrataba dentro del festival los mismos funcionarios o contratistas de la institución, hecho que él mismo tuvo que tomar cartas en el asunto e irse para atrás para que el próximo año, es decir, este año 2025, volvimos a trabajar como se trabaja la mesa. Luego de escuchar cómo se conforma la Mesa Ciudadana del Vibral Rock, Walter, Zair y Freddy continúan su recorrido por el festival, específicamente lo ocurrido en el año 2024, año en el que se debatió en el Consejo Municipal de El Carmen de Viboral la declaratoria de los festivales municipales como Patrimonio Cultural Inmaterial Municipal. De esta manera emerge una discusión sobre la construcción de una narrativa que se disputa el espacio público, en la que se renueva la experiencia de la estigmatización sufrida en los primeros años de emergencia de esta forma de identidad. Cuando se llegó al momento de la discusión de salir a los 3 días al parque principal, la mesa tuvo unos argumentos muy interesantes que era, muchachos, no se ha hecho suficiente formación de públicos con el metal para que salgamos para salir al parque. La mesa argumentaba, y ese es el argumento, de que es que no habíamos salido a parque con metal. Y se hacía la crítica que habían hecho muchos eventos, se hacía unas plazas culturales en ese entonces, y no se había, digamos que no habíamos sacado grupos de sonidos extremadamente fuertes con metal continuamente para que el público estuviera, digamos, al menos familiarizado con los sonidos. Y que nos parecía que salir un día de puro metal, como se hacía en el Vibral Rock, era muy fuerte hacerlo de tacada si no se hacía unos procesos ciertos que tenía que llevar la comunidad. Está bien que todos defendemos, hombre, estamos en un pueblo cultural, estamos en un pueblo diverso, pues lo mejor sería que, pues lo que uno esperaría en el Carmen de Viboral es que la gente fuera capaz de entender que hay movimientos culturales, hay personas que piensan diferente, hay personas que piensan de otra manera y que entre todos aceptamos, pero eso no fue lo que ocurrió. De hecho, eso lo pensamos, se pensó que había pluralidad, que estamos en un país pues, laico, libre desarrollo de la personalidad, libre albedrío, y no, efectivamente volvimos a la estigmatización que hace años tampoco pensábamos que
podían estigmatizar a unas personas que querían ir a hacer un festival de rock en el 2003, en el 2024 generó bastante ruido dentro de esas personas, grupos políticos, religiosos. Sí, va por pensar que económicos. es más un asunto por ese lado que por el lado de hacer realmente digamos, el sesgo ¿sí me entiende? O sea, ya no es como era en los 90s, que sí era un asunto de estigmatización. Aquí ya es un asunto con otros fines. No es solo estigmatización, ahí hay asuntos políticos metidos, ahí hay asuntos, o sea, no es la simple estigmatización, ahí hay algo detrás oscuro que está pasando y que yo no sabría definir qué es, ni quién, de parte de quién es o qué. Pero lo que pasa es que los hechos en sí mismos dan pistas, es decir, lo que ocurrió sí nos da una pista de qué es lo que estaba pasando. Entonces, ocurre el Vibra Rock a mediados de mayo, y luego en junio o en julio fue la aprobación de ese proyecto de acuerdo municipal para definir esos festivales como patrimonios ahí. Lo que pasa es que se hace el festival los 3 días en el parque, pasa para nosotros como mesa y como instituto sentimos que fue un éxito, pero se fue generando dentro del, como lo decía, dentro de los grupos políticos, dentro de los grupos religiosos, que el sonido del parque, puntualmente el día de metal, porque ni siquiera pensaban en el día de punk, era un sonido muy fuerte para estar en el parque principal, porque generaba, pues creo yo que pues sentían ellos, y lo dijeron muchos, posterior ya al año 2025, que iba en contra, o no en contra, iba en contra, si es en contra, es que no sé ni cómo asumir, porque para mí eso no me va en contra, pero les afectaba básicamente frente a la iglesia del parque. O sea, estar un sonido tan pesado al frente de la iglesia afectaba totalmente el día de la misa, que es el domingo, y por ahí empezó el cuento. Sin embargo, no fue. Exacto, además fue un día como de madres, entonces el sector económico también, comercial también se sintió pues como afectado según ellos, pero pues cosa falsa, porque no ganaban unos, pero ganaban otros, y están enseñados a ganar los mismos. Entonces, ahí empieza como ese eco, nosotros no le dimos importancia, pues porque sentimos que iba bien, y en el 2025, cuando ya se viene trabajando fuertemente el tema del tercer año. No, pues espérese, no se me meta el 2025 todavía. Vamos, Claro, 24, es que en el sesión del 24, Consejo Walter, no Municipal. vamos a sesión del Consejo Municipal. Claro, Ese estamos en el es el 2025 y 24. el año pasado fue la sesión del Consejo Municipal. Pero terminando, ¿cierto? Fue terminando el año. Sí, Ok, sí. fue terminando el año. Sí, tienes toda la razón. O sea, eso fue en 2024 cuando se aprueban, porque ese proyecto de acuerdo se aprobó, se aprobaron los 7 festivales como patrimonio cultural inmaterial, aunque luego se hizo un análisis técnico desde la gobernación y se encontró que el Consejo Municipal no era el ente idóneo para dictar ese tipo de acuerdos, sino que se lo puede hacer el alcalde municipal, no el Consejo Municipal. Pero sí nos deja como enseñanza un debate muy interesante, porque aparece entonces ciertos concejales con ciertas palabras, ciertas maneras de asumir a las personas que asisten al festival, a las personas que escuchan rock, de un tema extremadamente moralista. Y también tenemos la intervención desafortunada de la representante de los grupos religiosos. En este caso, ella es la representante de los grupos de lazos de amor mariano, ¿sabes? A continuación, les compartimos los audios de las intervenciones del concejal Albeiro Quintero y de la ciudadana que habla como representante de Lazos de Amor Mariano. El recinto de la democracia es para eso, para debatir y dar posiciones. Yo estoy dando la mía, no tengo problema con eso. Los votos míos no están en el Vibra Rock, se lo garantizo a los 3 ponentes, se lo garantizo. Pero como carmelitano, por la edad que tengo, 52 años, por la familia que he educado y por mi percepción, a mí me parece que en esa festividad que se celebra en el parque se fomenta mucho el tema de sustancias psicoactivas. Eso que si van a encanar por eso que me encanen, pues, o si van a instituir por eso que lo hagan. Yo lo digo es en aras de tener en cuenta los otros sectores que no nos gusta el Vibra Rock en el parque. Es que los que lo organizan concilien y que de pronto no coincida con una festividad religiosa ese día, no se ve bien, porque se trata de imponer entonces al otro que no le gusta. Y yo siempre dije al principio, reconozco los grupos diversos, no estando de acuerdo con él, pero ustedes nos engancharon en esto, las 6 festividades, y cómo no uno votarlos, y entonces está desconociendo. A mí me encanta la música latinoamericana, soy feliz ahí parado escuchándola, me parece muy bonita, me gusta la fiesta del campesino, yo reconozco el carnavalito, el gesto noble,
pero yo hago una apreciación de que no me digan que por proteger esta festividad del Bioral Row estamos fomentando el bienestar en sí de un grupo poblacional. No lo estamos haciendo. Es mi percepción y es, digamos, mi postura. Y asumo el costo político que tenga eso. Yo no tengo problema con eso. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenas noches para todos los presentes, señores concejales y comunidad en general. Hoy nos convoca en el recinto de la democracia el debate de un proyecto de gran impacto para nuestro municipio. Queremos manifestar algunas inconformidades en nombre de la comunidad. Nuestro municipio es reconocido por su amplia cultura y todo lo que podemos manifestar a través de ella, ya que en la cultura se manifiestan nuestras raíces. Desde hace un tiempo, una gran parte de la comunidad carmelitana nos sentimos inconformes por la abrumante saturación de ruido y la falta de espacio en nuestro parque principal con la agenda de algunas programaciones, llegando a realizarse hasta semanalmente. Al enterarnos del proyecto que busca volver patrimonio cultural inmaterial algunas de las festividades que se realizan en nuestro municipio, vemos la necesidad de manifestarnos ante ustedes, quienes tienen la misión de velar por el mayor bien del Carmen de Viboral. En resumen, aunque el rock es una parte importante de la cultura musical contemporánea, tiene muchos seguidores, no cumple con los criterios históricos, culturales y oficiales que caracterizan a los símbolos patrios y a otro tipo de expresiones culturales que tenemos en nuestro municipio. Basándonos en esta definición, no deberíamos incluir a todo un pueblo en una manifestación específica a la cual no nos identifica como municipio. Por eso hoy queremos hacer un llamado a ustedes, concejales, recordándoles la responsabilidad que tienen con todo un pueblo y no solamente con algunos sectores. Festivales como el Viboral Rock no tienen la envergadura para ser patrimonio inmaterial del Carmen de Viboral. Al hacerlo patrimonio inmaterial están dejando de un lado la opinión de una gran parte de la comunidad, y hablo en nombre de la comunidad porque desde el 18 de mayo de 2024, desde que se realizó el festival en el parque, se presentó una propuesta al alcalde municipal respaldada por más de 1.200 firmas de los carmelitanos inconformes con este festival y que se realizara en dicho lugar, constatando que los derechos de unos van hasta donde empiezan los derechos de otros. Queremos dejar constancia que presentamos ante ustedes nuestra inconformidad y que todo el pueblo está dispuesto a manifestarse para encontrar el bien común. Con todo lo anterior aclaramos a todos ustedes concejales que no venimos a atacarlos, por el contrario queremos que nuestro municipio se fortalezca y ustedes sean los promotores. También como ciudadanos tenemos el derecho, más aún el deber, de manifestar las inconformidades cuando las decisiones no nos involucran a todos. Muchas gracias por su atención, Dios los bendiga. La experiencia de la estigmatización atraviesa la experiencia de la vida de las y los rockeros en el municipio. Pillos, paramilitares, políticos y sectores religiosos se encuentran en el miedo a la otredad. La negación del uso del espacio público y del reconocimiento del festival como patrimonio cultural inmaterial del municipio son formas de negación de la diferencia. Exactamente. Ahí ese día nosotros pues nos invita un concejal donde nos dice, bueno, revisen la situación porque creo que a ustedes les están haciendo aquí como una persecución como festival, sin argumentos, y pues parte de la mesa ciudadana llega a esa sesión del Consejo Municipal. Iniciamos escuchando todo el debate generado. Íbamos con una idea fuerte y clara de un ataque no, una posición que atacaba que el festival estuviera los 3 días en el parque por parte de un grupo o una secta religiosa que es la Sociedad Mariano. Íbamos pensando solo en ellos, pero dentro del desarrollo de la sesión vimos claramente un ataque político y un ataque, digamos que a la humanidad de los rockeros por parte de 2 concejales que si bien uno hacía parte de Lazos de Amor Mariano, un concejal que no tenía nada que ver con esos temas de esas sectas, hace una estigmatización fuertísima, donde empieza a decir que los rockeros, que las personas que se encontraban escuchando rock en el parque, lo único que daban de mostrarle o que daban a mostrar eran que eran marihuaneros, consumidores y que eran un mal ejemplo sacar el rock al parque principal porque los niños y las familias iban a ver lo que pasaba. ¿Y qué pasaba? Nada. Exacto, no pasaba nada. Pero bueno, en fin, en últimas, empieza a atacar el festival sin argumentos porque pues teniendo en cuenta el consumo que tienen las fiestas, como las fiestas de la luz, el consumo de alcohol, de drogas, no alcanza heridos, pues nosotros no llegamos ni al Consumen punto puñal 1%. parejo. Entonces, claro, ahí nos llevamos una sorpresa, porque ya no solo teníamos un ataque, sino que ya teníamos 2 ataques, el político y el religioso. No nos faltaba el fútbol para jodernos. Bueno, ahí en esa sesión del Consejo nos dimos cuenta que entonces la comunidad religiosa se había reunido, había recolectado firmas y habían hecho la petición a la administración municipal
Y este es un dato muy interesante que le pidió a la administración municipal que el Vibra Rock no se celebrara en el parque. Es más, no un día, no dos, no tres, o sea, que no se celebrara en el parque principal. ¿Por qué? Porque iba en contra de los preceptos morales. Inclusive uno de los argumentos que alcanzamos a esgrimir después era que ni siquiera podía el cura dormir bien esas noches y que ellos tenían sus Eucaristías y sus misas y que ese ruido en el parque tampoco los dejan hacer. Como si los otros eventos que se estaban aprobando, y ojo pues que esto es interesante, que se estaban aprobando no hicieron lo mismo. Es decir, hablemos de las fiestas de la Loza, ocurre lo mismo, la tarima es casi en el mismo sitio, la parroquia está ahí, inclusive nosotros tenemos permisos limitados hasta la 1 de la mañana, pero las fiestas de la Loza, por ejemplo, son 5 o 6 de la mañana, pero esos no tienen inconvenientes, y ahí es donde digo yo, sí hay un sesgo moral, sí nos están estigmatizando y están diciendo, esta gente que piensa diferente, habla diferente, se viste diferente, como son diferentes, tienen que estar resguardados allá, no pueden estar aquí. Es claro. Yo apoyo totalmente tu teoría. De hecho, se logró pues dar nuestro punto de vista como mesa. Tal cual como lo dicen, nos sentimos estigmatizados, atacados. Sin embargo, pasó la sesión. Creímos que todo iba a estar muy tranquilo y muy bien. Y ya para el 2025, el primer desayuno era la primera reunión por parte de la mesa ciudadana. La primera pregunta que se hizo es, ¿dónde vamos a ir? ¿Cierto que vamos para el parque principal? Y el director del instituto, pues, nunca nos acertaba la respuesta. Hay que ser claros, el director del instituto tenía la intención de que fuera en el parque. Y reunión tras reunión, cada 8 días que se hacía, hacíamos la misma pregunta. O sea, que vamos para el parque principal. Y él siempre decía, sí. ¿Está confirmado? No, pero vamos para el parque principal. No, pero vamos al parque principal. Llegó un momento de tanto preguntar, se desarrolla el festival como tal. Hay que ser claros, ya él cede mucho, ya vuelve a decir ese hito que Walter dice en el 2025 de que los contratistas y los músicos otra vez dicen, alguien fue y le dijo, me imagino que el asesor jurídico le dijo, hermano, usted está cometiendo aquí una irregularidad, y ya entonces volvemos a tomar las decisiones. La mesa, no con contratistas, no con músicos, con ciudadanos que no tienen nada que ver la participación. Exactamente, y empezamos a conocer un poquito más los gastos, cómo se va a hacer el dinero, pero es un poco más transparente el asunto. Y ahí, es que es muy charro porque ahí era cada 8 días, Walter, hey, entonces, vamos para el parque, y ya faltando, ¿qué? 15 días. Contexto, la mesa ciudadana se empieza a reunir a mediados de enero, finalizando enero, inicia la mesa ciudadana de trabajo, al menos así se venía haciendo este año, por ejemplo, desde octubre ya estamos en reuniones pretemáticas, pero digamos que empezamos finalizando enero, y desde finalizando enero se le pregunta al director del instituto o más o menos cuáles son las reglas del juego, cómo se va a jugar. Y desde enero se trabaja todo el tema, y el festival este año era mayo, el último fin de semana de mayo, yo creo que era mayo 30, 31 y 1 de junio, y nos vienen a decir la primera semana de mayo, muchachos, no van para el parque principal los 3 días. Entonces, de tanto preguntarle, el director del instituto nos trae una razón, ¿cierto? Nos trae una razón, porque no fue que a nosotros nos mandaron a decir. ¿Qué nos mandaron a decir ahí? Que no podíamos salir los 3 días al parque, y que nuevamente se iban a hacer 2 días, que se iba a generar un retroceso sin argumentos, sin respuestas claras. Jamás tuvimos un conocimiento oficial por parte del alcalde municipal, ni mucho menos un comunicado oficial del director del festival. Jamás él se pronunció como director, el alcalde no se pronunció, y nosotros seguíamos diciendo, venga, listo, entonces, ¿cómo así que nos vamos a salir? Explíquenos el porqué. Durante ese tiempo que nadie nos explicó, que fue un tiempo muy corto de 2 a 3 días, donde ya no aguantamos más, el festival estaba a puertas de realizarse, creo que faltaban 8, 15 días. Faltando 15 días. Faltando 15 días. Nos avisan. Nos dicen no vamos, y tras de que nos dicen, el problema no era ni siquiera que no íbamos, es que nadie nos daba la cara del por qué no íbamos. Nadie se atrevía a decir que había sido una presión política y religiosa, porque nadie lo quiso decir. Y cuando hablo de nadie lo quiso decir, hablo de las autoridades, pues, para ese tema, pues decidimos tomar un derecho que tenemos como ciudadanos colombianos, y es, pues, protestar. Entonces la mesa toma decisiones como mesa, y empezamos con un tema de comunicación a través de redes, a través de volantes, a través de programas de radio. Bueno, y ahí se da un desarrollo muy bonito, con apoyo de
digamos, algunas redes sociales, personas, grupos, colectivos, personas que empezaron a replicar de manera gratuita, sin intención más alguna que apoyar las buenas causas, nuestra idea de por qué nos están sacando del parque. Teníamos que darle a conocer a la comunidad esa situación. Y Walter Hernández, aquí el parcero, se toma el asunto fuertemente y con sus dotes de programador hace que podamos tener un programa al aire libre en el parque principal del Carmen de Oral un domingo, mostrando nuestra inconformidad frente a las decisiones que tenía el burgomaestre de turno, o sea, nuestro bello alcalde, y los silencios administrativos por parte de la institución, como era el instituto. En este momento de la conversación, los integrantes del Comité Ciudadano se centraron en la reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la visibilización de la disputa por el reconocimiento del derecho a existir en el espacio público. Aquí develan las diferencias del cubrimiento de acuerdo a la dependencia económica de los medios frente a las administraciones municipales. Escuchemos a Walter, que nos sigue contando. Digamos que hay un medio para mí que puede ser un medio que no es un medio muy conocido, de muchísimo alcance, pero es un medio que fue y buscó al alcalde y le preguntó qué está pasando. Porque como nosotros empezamos a hablar de discriminación, de segregación, de que nos estaban haciendo a un lado, pero no lo estábamos hablando simplemente por hablar, lo estábamos diciendo lo que realmente estaba pasando. Él va, que es el medio La Víbora Pica, que la maneja JJ, va y el alcalde sí le sale a él y le dice, no, Jota, no hay discriminación, no existe eso, ellos están inventando el tema. Son las palabras del alcalde. Están inventando, nosotros estamos dando todos los recursos y queremos, nuevamente habla de la palabra descentralizar. Quieren descentralizar el evento. La mesa sigue sin entender qué es lo de descentralizar. Nosotros como mesa seguimos entonces en contacto con los medios regionales, entonces aparece Viboral Telecomunicaciones, el medio local, con sus periodistas, nos abre espacio, podemos hablar en programas de una hora, podemos hablar en notas de noticiero, tuvimos un impacto, el festival estaba a puertas, es decir, la semana fueron 15 días fuertes de batalla, donde Viboral Telecomunicaciones nos aportó, hicimos nuestro podcast, también DM Medios nos aportó, por ejemplo, los espacios y los equipos para realizar y para cubrir ese territorio rock, medios de el canal de La Ceja, Mundo Más, Safari Televisión se suman, pero prensa escrita, radio, por ejemplo, Sin Igual FM se suma también la gente de la prensa, escriben, El Colombiano, aparece El Espectador también ahí con una anécdota muy interesante que tiene que ver con lo que ocurre, cómo llegan los medios a Bogotá, algunas páginas especializadas de metal empiezan a hablar del Viboral Rock y de lo que está ocurriendo en el Carmen de Viboral, y cómo aparece, pero un agravante, lo que pasa es que lo que detona aquí es, después de que el alcalde habla y dice que eso no es discriminación, no está segregando, aparece un panfleto en redes sociales. Aparece un panfleto muy interesante que ahí sí dice que es que ese montón de gente no está bien vista por la comunidad, es que es moralmente inaceptable. Y ese panfleto que aparece estalla y contradice completamente lo que el alcalde había acabado de decir el día anterior en medios, que no era un asunto de discriminación. Sí, el panfleto sale, dice, tiene los logos, Mariano, Emoji Digma, sale ese panfleto, dice un montón de cosas donde verdaderamente están discriminando a la gente. Y dice, yo soy padre de familia, yo soy un muchacho trabajador, yo camello, y entonces porque yo escucho rock tengo que ser lo que ellos dicen que es. No, esto va por encima de eso. A vos, un gusto musical, una manera de vestir, no tiene que definirte como la persona, como se comporta en la sociedad. Aparece esto, entonces ya los otros medios hacen eco, porque sí hay un ataque real, ¿sí? Luego alcanzamos, por ejemplo, a mí me llamaron, la directora de Lazos de Amor Mariano me llama, me dice que ellos no son. El panfleto aparece un viernes, nosotros esperamos hasta el lunes. Ellos nunca se hacen cargo de eso. Yo hablé personalmente con amigos que tengo en Emaús. También les comenté el tema, nosotros no somos, hay que ver si son estos. Yo alerté a los que más pude, también al concejal representante de Lazos de Amor Mariano o de las comunidades religiosas, entre comillas, del Consejo Municipal, también hablé con él. Hicimos una nota muy interesante, por ejemplo, en El Colombiano, donde él se sienta también con el concejal a hablar de lo que estaba ocurriendo en el Carmen de Viboral. Y aparece, por ejemplo, la figura de Mi Oriente en los medios de comunicación. A mí me llama el periodista de Mi Oriente y me dice, ¿vos me podés hablar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo le digo, sí, claro, yo te puedo contar, te doy contexto, todo. Me dijo, no, yo con mucho gusto yo te ayudo, estamos aquí, tan. Él mismo me ayudó a redactar un comunicado de prensa, el periodista de Mi Oriente. Me ayudó a redactar una especie de comunicado de prensa y a listar un material para montar en un medio, en un WhatsApp que tienen los periodistas del Oriente para irse dando cuenta de las noticias y repartiendo la noticia. Y él mismo me ayudó a repartir la noticia dentro de ese grupo.
Pero cuando yo le preguntaba al periodista de Mi Oriente, oíste, y Mi Oriente me va a publicar la nota, va a hablar de lo que está ocurriendo en el Carmen de Viboral con el festival. Me dijo, no, pues yo voy a mandar la nota y le voy a mandar el consejo de reacción a ver qué dice. Mi Oriente responde con silencio. Mi Oriente no publica lo que ocurre en el Carmen de Viboral. Sabemos entonces y entendemos cómo funcionan los medios a grosso modo en el Oriente. El Carmen de Viboral tiene un contrato de prestación de servicios, perdón, tiene un contrato para operar las comunicaciones en el Carmen de Viboral. ¿Sí? Entonces ellos, por línea editorial, por lo que sea, no van a hablar del municipio que les da dinero, que les paga, porque ellos se quedan por un contrato operacional. Eso me parece que es a todas luces va en contra de lo que es el periodismo No real. solo era un silencio institucional al apoyo, sino que también había un poco apoyo de los medios de comunicación regionales, digamos, con más alcance que el que yo vengo haciendo, que es más de los colectivos, más de, o sea, nunca tuvimos un apoyo claro por parte de esos medios que publicitan y dan a conocer el trabajo del Carmen de Viboral, porque pues que era lo más lógico, que un medio que da a conocer todo lo que pasa en el Carmen de Viboral, pues nos diera a hablar o nos diera la palabra a nosotros. Nosotros nunca tuvimos ese apoyo de esos medios, pues porque también había otros, hay varios nombres que tienen que ver con Oriente, uno Mi Oriente, el otro Primer Oriente, que publican demasiado lo que pasa en el Carmen de Viboral, pero cuando nosotros llegamos a hablar nunca nos dieron el eco a nosotros como Mesa Ciudadana porque no estábamos, no sé, no estábamos de acuerdo con la decisión que estaba tomando un alcalde, pero sí teníamos el eco de medios de comunicación, como lo era el Espectador, como lo era el Colombiano, como lo eran otro tipo de medios alternativos, que uno decía, algo está pasando, porque los que tienen que darnos la palabra no nos dan la palabra, entendiendo que solo vinieron a plantearse o a hablar en el momento en que salieron con la publicidad del alcalde que les habló. Entonces, usted leía, por ejemplo, Mi Oriente y hablaba de que el festival se iba a hacer 2 días, pero no hablaba de la problemática. Lo mismo con Primer Oriente, si no me falla, también nunca habló de la problemática, hablaba que se iba a hacer el festival. Entonces sí sentimos que había como no hay una igualdad, una imparcialidad por parte de estos medios que, reitero yo, son los medios de más conocimiento en el oriente antioqueño, que seguramente el alcance no será el mismo para nuestra buena suerte como el Colombiano y el Espectador, pero que sentía uno que era la comunidad y que le llega a la gente que la gente tiene como una fuente. En el oriente antioqueño utilizan esos medios de sectoriales para tener como fuentes del accidente o lo que está entregando el alcalde de turno, las ayudas, lo que se están realizando. Eso sí lo sentimos claramente, que no hubo apoyo por parte de ellos y sentimos que a veces no hicieron ¿por qué no se daba? O sea, no entendemos por qué no se daba. Con el tiempo uno se va dando cuenta que, como lo dice Walter en ese momento, es que son medios que se contratan a través o de prestación de servicios, no sé qué tipo de contratos, porque pues uno no los ha revisado, para eso está el SECOP, pero que son personas pues que realmente le hacen publicidad a un municipio porque el municipio les paga, ¿no? Generando pues esa imparcialidad que uno esperaría que un acto como el que se generó a través de la comunidad de nuestra mesa tuviera el eco necesario. En fin, aparecieron los grupos religiosos de los cuales estaban sus logos ahí, publicaron unas cartas para desmentirle. Por ejemplo, el Comité Ciudadano nos llamaron para que nosotros como comité publicáramos esas cartas desmintiendo eso. Nosotros sentimos que era labor así como fue labor de ellos difundir esas cartas, pero el Comité Ciudadano nunca difundió en sus redes ese comunicado. Sentíamos que era labor de ellos también decir que ellos no fueron, ¿cierto? Pero nosotros recibimos con agrado que ellos hubiesen dicho, si no manifiesta, hubieran dicho, sí, lo pueden hacer, en fin. O sea, ellos aparecen después diciendo, nosotros no fuimos. Y nosotros seguimos preguntando, entonces, ¿de dónde salió el comunicado? Si tenemos el antecedente de 2024 en el Consejo Municipal donde habían dicho una cosa. Pero es claro, Walter, es que ellos aparecen en el momento en que tomamos y se dieron cuenta que habían acciones de tutela. Ellos tenían un tiempo prudente para salir a desmentir una cosa tan grave, que utilicen tu logo de institución, de secta, bueno, no sé lo que eso sea, y lo utilizan en público, pasan 4 días y nadie se pronuncia, y solo se empiezan a dar las pronunciaciones una vez ven que hay acciones de tutela en contra de ellos, y ahí sí empiezan a pronunciarse. Es como, no soy yo, pero no me afecta que utilicen mi nombre, y le voy a poner cuando cualquier persona le utilizan la cédula y se da cuenta que le están sacando a través de una tienda, perdón, o están utilizando para hurtar. Lo primero que usted se da cuenta, no es que yo no voy y denuncio. Hoy, en la realidad, pues a otra hora íbamos a denunciar a la fiscalía, hoy lo primero que vemos es que la gente de Facebook dice, no soy yo. El Versailles Giraldo, no le estoy pidiendo plata prestada a nadie, porque están utilizando mi nombre. Ellos están utilizándole el nombre y vinieron a pronunciarse solo hasta que sintieron una instancia legal. Es como, no soy yo, pero pues acá no y pasa, o por lo menos es en mi interpretación, en ese tipo de cosas. Entonces, sí siento que no se daba. Ahí sí puedo, no sé si decir mentiras, se revisarán, pero Mi Oriente sí publicó que ellos desmentían esa situación.
¿O me equivoco? No, ahí sí no tengo consejo. Yo no me acuerdo, pero ya ahí sí hubo que hubo publicaciones de que ellos ya estaban diciendo que no eran, que habían comunicados. Ahí sí se estaba, como que la noticia volvía a coger fuerza. ¿Por qué? Porque, pues, yo insisto, había una línea política, había una línea religiosa en contra del festival. Y pues, creo yo que se logró un bonito trabajo, logramos nuestro objetivo, logramos que no se estigmatizara la situación. Sentimos que, si bien la idea de ellos era sacar los sonidos pesados, nosotros no les dimos el gusto de sacar los sonidos pesados, nosotros mismos nos sacamos avante y demostramos que el rock era en general y que si los sonidos pesados eran los que le incomodaban, pues no tenía nada de malo, porque justo ese día sacamos el domingo uno de los sonidos, creo que fue el festival más pesado que tuvimos el sábado en metal, y fue un éxito total, estuvo lleno el festival rotundamente. Entonces tratamos de solo acto de violencia, no hubo violencia, el festival siempre lo de siempre, es que eso es lo que pasa siempre, nunca pasa nada, para nosotros es normal que no pase nada, para ellos siempre es buscar cómo taparnos. Creo que no lo lograron, no lo pudieron, y bueno, se hizo un trabajo muy fuerte por parte de la comunidad en cabeza de la Mesa Ciudadana. Bueno. Finalmente se les invitó a reflexionar sobre el impacto que el Víbora Rock ha logrado dejar en la cultura carmelitana, y ante esto respondieron que este se construye en un espacio que nos enseña a vivir en comunidad pese a las diferencias, y que la movilización ciudadana es el mecanismo para la garantía de derechos de todos y todas. Yo creo que es interesante cómo el festival hace ruptura con muchas cosas y hace la grieta poética en medio de todo y nos pone a todos a convivir en la sala de la casa, ¿cierto? Que es el parque. Y que eso tiene que seguir pasando y me parece que todos los festivales deben estar en el parque, ¿cierto? Es la sala de nuestra casa, ¿cierto? Y eso va a seguir pasando, pues la gente va a seguir diciendo vainas y van a seguir opinando hasta que vayan entendiendo. Me parece que el ejercicio del parque es interesante en la medida en que pues, salen de misa y ven ahí los mechudos y los marranos ahí cantando y logran percibir algo y algo se llevarán para su casa, ¿cierto? No es tan raro. No es tan loco, no son tan satánicos finalmente, ¿ves? Son hasta buena gente, son queridos, ¿cierto? Son amables. Entonces, eso va a ir cambiando el pensamiento de la gente estando el festival en el parque. Si lo encierran, eso desaparece, ¿cierto? Eso desaparece esa gran fortuna o ese gran aprendizaje o esa convivencia en la sala si lo encierran. Yo tengo ahí como conclusión que el pensar, vestirse, tener gustos diferentes, no nos hace enemigos de nadie. Es decir, podemos convivir todos juntos en el Carmen de Viboral bajo diferentes contextos, diferentes espacios. Hay un aprendizaje, pues y una cosa que decíamos muchos, ve, a mí no me gusta la música popular, yo simplemente no voy a las fiestas de la Loza, por ejemplo. Voy a los espacios culturales de la fiesta de la Loza que sé que me puedo disfrutar. Pero si usted es una persona que está escuchando esto, no le gusta el rock y los sonidos pesados, pues, hombre, tranquilo, no necesita ponerse a pelear, no necesita quitarle el espacio a la gente que le gusta, simplemente no vaya, deje que los otros lo disfruten. El parque principal es la casa de todos. Otro aprendizaje que a mí me deja es que el poder de la ciudadanía y el poder de la participación ciudadana es grande y es fuerte. En masa, en manada, somos muchos más. Tenemos muchísima voz para que nos escuchen. Quedarnos callados no es la opción. Juntar nuestros gustos, hacer nuestras propias reclamaciones, tomar acción en lo que sentimos vulnerados nuestros derechos, es la mejor manera de enfrentar esto. Y hasta aquí este episodio de Alguien me escucha, relatos en disputa que construyen territorio. Nos vemos en una próxima oportunidad.